Bueno, damos gracias a Dios por un miércoles más, por poder estar reunidos. Saludamos a todos los hermanos que están presentes, que Dios les guarde, les cuide. Gracias por su presencia y su apoyo. Y también saludamos a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y después por YouTube. Que Dios les guarde y les cuide. Hoy vamos a comenzar el estudio del libro de Apocalipsis. Esperamos que sea de gran bendición. Y vamos a leer allí en el libro de Apocalipsis los 3 primeros versículos. Apocalipsis 1, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Voy a leer los versículos del 1 al 3. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora, para que en primer lugar me uses como instrumento y prepara cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje que tiene este estudio de tu última revelación dada a la iglesia, el libro de Apocalipsis. Bendice a cada hermano aquí presente, sé con cada uno de ellos, con su familia, y también bendice a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y después nos verán por YouTube. Que tú les guardes y les cuides. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar este estudio del libro de Apocalipsis. Esperamos que sea de gran bendición para todos, y creo que no ha habido tiempo más oportuno para estudiar el libro de Apocalipsis que este que estamos viviendo. Aunque el libro de Apocalipsis siempre es bueno para tenerlo en el estudio en todo momento y en toda ocasión. Pero vamos a ver que el libro de Apocalipsis nos va a preparar, nos va a animar, sabiendo que muy pronto el reino eterno de Dios será establecido. Y claro, cuando digo muy pronto, el pronto para Dios pues es diferente al que nosotros conocemos. Pero vamos a ver este estudio de Apocalipsis. Hoy les voy a dar lo que es la introducción para que cada uno la tenga, y después más adelante voy a ir dando las partes del libro. Vamos a tratar de hacerlo lo más despacio posible para poderlo asimilar. Porque vamos a ver qué es lo que contiene el libro de Apocalipsis, que tristemente unos le tienen miedo, otros no quieren predicar sobre él, y otros pues simplemente no lo consideran. Porque para algunos vamos a ver que consideran que el libro de Apocalipsis es algo que ya pasó y no algo que va a pasar, que es un error teológico y de interpretación. Así que vamos a estudiar vamos a comenzar con esta primera parte. Apocalipsis viene de una palabra griega que significa, escucha bien, un descubrimiento, una revelación o una apertura. En todos sus usos, revelación se refiere a algo o a alguien que está escondido y se hace visible. O sea, las cosas que habían estado escondidas hasta el tiempo de Juan, ahora son reveladas. Ustedes recordarán cuando dimos el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro sellado, o sea, no iba a ser revelado para el tiempo de Daniel ni para el tiempo posterior a Daniel. Ese libro sellado lo vamos a ver que coincide con el libro sellado que va a ser, o lo vamos a estudiar en el capítulo 5 de Apocalipsis. O sea, Daniel era un libro sellado, pero Apocalipsis es un libro abierto que nos revela las cosas escondidas y que nos las hace visible, porque dice que el uso revelación se refiere a algo o a alguien que está escondido y se hace visible. O sea, que aquí vamos a encontrar mucha información, mucha revelación. Y tristemente, muchos no enseñan Apocalipsis porque o lo consideran algo de poca importancia o que es muy difícil de entender. Nada es difícil de entender si dependemos de Dios y del Espíritu Santo, que es el que nos guía. O sea, no es solamente un pastor el que puede estudiar Apocalipsis, o uno graduado de teología, o uno graduado de doctor en divinidades. Todo creyente puede entender la palabra de Dios, porque para eso ha sido revelada. Y precisamente
precisamente uno de los nombres dados al Apocalipsis es revelación, porque ese es el significado que tiene en el original griego. Así que quiere decir un descubrimiento, una revelación, una apertura. Vamos a descubrir muchas cosas con este estudio de Apocalipsis. Esperamos que sea de bendición y que entonces podamos enfrentar todo lo que oímos todos los días, pero con una diferente dimensión, una diferente forma de verlo. Dios ya tiene preparado el triunfo. El triunfo está asegurado y todo lo que está sucediendo, no solamente en este país, sino a nivel mundial, es el cumplimiento de lo que Dios dice en su palabra, y el escenario mundial se está preparando para la venida del anticristo, que claro, la iglesia no va a estar presente y que la gente no se está dando cuenta que ya está todo moldeado, ¿verdad? Y ustedes cuando ven las noticias lo oyen, las mismas medidas que se toman en un país se toman en otros países, las mismas estrategias, la fase 1, esto lo he dicho varias veces, la fase 2, la fase 3, no sé si se dan cuenta que es lo mismo. Tal parece que es como si todos los gobiernos se hubieran puesto de acuerdo para ir una sola persona, que claro, no la vemos, pero que esa persona, que pueden ser varias, pero digo una persona, porque todo eso está siendo dirigido ¿por quién? Por el rey de las tinieblas, por Satanás, que es el enemigo de Dios y que siempre ha sido, pero que va a ser vencido y derrotado. Así que ya sabemos de dónde viene la palabra Apocalipsis. Esta revelación fue dada a Cristo por Dios el Padre, o sea, Dios se la reveló a Cristo completa, porque Cristo también es Dios, y después fue comunicada al apóstol Juan por un ángel. Eso es lo que dice Apocalipsis 1:1. Así es como tenemos que comenzar esto, porque si no, no lo vamos a poder entender. Dice el Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué Dios le dio? Al Padre. Ahora, el Padre y el Hijo son uno. Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Pero esto hace ya 2000 años que fue revelado. Pero acuérdense que el pronto para Dios no es el pronto nuestro, ¿verdad? 1000 años para Dios es como un día y un día es como 1000 años. Dice que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fue un ángel especial dedicado a que enseñara todos estos secretos que estaban escondidos, pero que ahora estaban revelados. Y que nosotros podemos descubrirlo también con la ayuda del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis fue escrito en la última década del primer siglo, hace unos 1900 años. Entre el año 94 a 96 después de Cristo, estando Juan desterrado en la isla de Pamos. Esa isla de Pamos está localizada en el mar Egeo, al suroeste de Éfeso. Éfeso fue una de las 7 iglesias que vamos quizás a comenzar hoy, que fue donde Juan estuvo, participó, y también Dios le mandó un mensaje a esas 7 iglesias. Y reinaba en Roma en ese tiempo el emperador Domiciano, que reinó, emperador romano, del 81 al 96. Ahora, ¿por qué es bueno saber esto? Porque estamos hablando de datos y de personajes que existieron. Por ejemplo, si usted le pregunta a un historiador quién era Domiciano, le va a decir, si Domiciano fue un emperador romano en el primer siglo y reinó de tal. Pero, y Jesucristo, no, Jesucristo yo no sé quién es. Estaba en el mismo lugar. Ay, ¿quién es Juan? Ah, no sé quién es Juan. Claro que no quieren conocer a Juan, porque Juan tiene que ver con Dios. Domiciano tiene que ver con el reinado de los hombres. Y de eso vamos a ver. O sea, tristemente los hombres siguen el reinado de los hombres, pero pocos siguen el reinado o los misterios o la revelación de Dios. Juan tenía que ver con el reino de Dios, Domiciano con el reino de los hombres. Por eso la gente conoce a Domiciano, la mayoría, y la gente no conoce a Juan. Es más, es posiblemente usted le pregunte a algún cristiano, no se asombre, no estoy diciendo que por eso sea condenado, ¿quién fue el que escribió el Apocalipsis? Ay, chico, yo no sé. Yo sé que fue uno que fue a una isla. ¿Y cómo se llamaba la isla? No, tampoco sé cómo se llamaba la isla. ¿Y en qué tiempo fue? Tampoco sé. Porque no lo he estudiado. Y quizás la culpa no sea de ellos, sino que, tanto de ellos, sino que no ha habido alguien, algún pastor que se lo haya enseñado. Ahora, claro, no podemos quitarle la culpa a la persona. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que haya un pastor X, no voy a mencionar el nombre, por supuesto, que no enseñe bien la Biblia. Usted y yo tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia. Ahora bien, claro que el pastor quizás me puede ayudar, pero el Espíritu Santo también me va a ayudar y con más eficacia. Así que cada uno puede escudriñar la Biblia. Miren, la responsabilidad de los pastores es muy grande cuando el pastor ha sido llamado por Dios, porque yo voy a tener que dar cuenta por mi vida
y por la vida de mi familia, pero voy a tener que dar cuenta por cada uno de ustedes. ¿Pero cómo va a ser eso? Sí, porque yo voy a tener que dar cuenta a Dios de lo que yo enseñé a la iglesia. Si yo enseñé mal en el día del juicio, Dios me va a decir, esto no debiste haberlo dicho. Entonces mi responsabilidad es enseñar la palabra tal como ella es y también, por supuesto, vivir de acuerdo a la palabra. Algo que tenemos que entender. Siempre cito este versículo porque viene muy bien. Dice Deuteronomio 29:29, ese es el quinto libro de la Biblia, llamado el Pentateuco, de los 5 libros que escribió Moisés, llamado la Torá para los judíos. Fíjense toda esa información. Pero en Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros. Ahora bien, hay mucha revelación en la Biblia, pero que el cristiano no conoce porque no escudriña o porque no se enseña. Lo secreto yo no lo voy a saber, pero lo revelado, que es una gran parte, sí lo voy a saber. Ahora, hay cosas secretas que las vamos a saber plenamente cuando estemos en el reino eterno de Dios. Pero vamos a ver con el estudio de Apocalipsis que hay muchas cosas reveladas que sí las podemos saber. Por eso es que el libro de Apocalipsis se llama Revelación. Pero tristemente, pues, muchos no lo enseñan. Apocalipsis es el último mensaje de Jesucristo dado a la iglesia. Ustedes saben que durante todo el tiempo de su ministerio terrenal, todo el tiempo de los apóstoles, bueno, Cristo estuvo dando mensajes, los apóstoles estuvieron dando mensajes. El apóstol Pablo escribió las 13 epístolas, ¿se acuerdan? Aquellas iglesias que muchas de ellas él las había fundado. El apóstol Pedro escribió 2 epístolas, el apóstol Juan escribió 3 epístolas, el apóstol Santiago escribió otra epístola. Está la epístola de los hebreos, que se cree que es un autor desconocido, algunos se la consideran a Pablo, y está la epístola de Judas. Judas está antes de Apocalipsis. Pero la última revelación, el último escrito que Dios quería dejar fue el libro de Apocalipsis. O sea, si importante es lo anterior, imagínense el último párrafo. O sea, la Biblia, voy a ver si lo puedo decir bien. La Biblia es como una carta de Dios enviada a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido cartas? Bueno, ya no se reciben cartas, ahora es email, mensaje de texto, WhatsApp, no sé, toda esa pila de cosas que hay por ahí. Pero en mi tiempo, como yo leía las cartas, porque en mi tiempo nos escribíamos cartas, los novios escribían cartas. Cuando yo estaba en el servicio militar, mi esposa me escribía cartas, y aquellas cartas yo las leía, las volvía a leer, las leía no sé cuántas veces. Pero casi siempre, usted recuerde, retrocediendo atrás, los que no son tan viejos quizás se acuerden, el último párrafo era especial. Porque en el último párrafo se resumía todo lo que la carta contenía. Bueno, mi amor, tú sabes cuánto te quiero, pronto vamos a estar juntos. O sea, era el resumen de todo lo anterior. Bueno, la Biblia, comenzando en Génesis 1:1, es la carta de Dios para nosotros. Pero el libro de Apocalipsis es el último párrafo. Y entonces, ¿cómo no voy yo a hacerle caso al último párrafo? Entonces vamos a suponer, ya no se reciben cartas, ahora mensajes de texto, pero cuando se recibía, entonces leo la carta que me mandó mi esposa o un ser querido con mucho cariño y la leo hasta la mitad y de ahí cojo la rompo. Mi amor, ¿viste lo que te puse al final? ¿Qué? ¿Cómo me pusiste al final? Ay, se me olvidó, no lo leí. Hermano, ¿es importante el libro de Apocalipsis? Claro que sí, pero tristemente es el libro que menos conoce el pueblo de Dios. Y aquí está la revelación de cuándo va a terminar todo esto que está ocurriendo y cuándo va a comenzar el reino eterno de Dios. Así que es el último mensaje de Cristo dado a la iglesia. Fíjense, bosqueja el clima de la historia humana, o sea, revela cómo va a terminar la historia de la humanidad. Ahora la gente está preocupada, ¿qué va a pasar? Todo esto que está sucediendo, todos estos acontecimientos. Hermano, ya eso está, ya Dios lo tiene registrado. Ya sabemos cómo va a terminar la historia humana. Va a ser derrotada, el imperio humano va a ser derrotado y va a sustituir el imperio eterno de Dios, el reino eterno de Dios. Entonces es importante que yo estudie este libro, porque si no estudio este libro, como las demás partes de la Biblia, no voy a entender las cosas que están sucediendo. Porque las cosas que están sucediendo no creas que eso es por gusto. Las cosas que están sucediendo es porque están escritas. A medida que crezca el pecado, se acerca la venida de Cristo. O sea, porque acuérdense que no se va a manifestar el anticristo hasta que la maldad
o los transgresores, dice la Biblia, lleguen al colmo. La maldad está llegando al colmo. Así que en el libro de Apocalipsis bosqueja el final de la historia humana y revela la victoria segura de Dios y la implantación de su reino. Pero ¿cómo? Voy a volver a decir eso. El libro de Apocalipsis bosqueja el final de la historia humana y revela la victoria segura de Dios y la implantación de su reino eterno. Entonces, ¿cómo no va a ser importante el libro de Apocalipsis? Es importantísimo. Ahora bien, es importante que lo enseñemos bien, porque tristemente lo que ha pasado, y por eso a veces no se puede culpar a la gente, que se enseña mal el libro de Apocalipsis. Se enseña con interpretaciones humanas, con aplicaciones a personas. Ustedes saben, yo les conté, hay una falsa profetisa, creo que se llama, bueno, como sea, ahora no me acuerdo, creo que es una tal Ana, y ella estuvo en la isla de Patmos. Yo tengo el video, yo todos esos videos los tengo grabados. Yo creo que se los dije una vez. Y entonces cuando ella estuvo en la isla de Patmos, dice, ella estuvo allí porque la isla de Patmos existe actualmente. El problema es que lo que dice la Biblia se puede verificar. O sea, la gente reconoce dónde está la isla de Patmos, el que ha viajado, pero no reconocen a Juan, que estuvo en la isla de Patmos en el primer siglo. Entonces dice que ella estuvo en la isla de Patmos y de pronto ella vio como el cielo abierto y fue arrebatada, igual que Juan, al tercer cielo. Y entonces recibió una nueva revelación y escribió un nuevo Apocalipsis. ¿Saben qué? Ha vendido miles y miles y miles de libros. Pero no hay una nueva revelación, hay una sola y a Dios la dio, punto. Y fue al apóstol Juan que él escogió. Pero aquí está el clima de la historia humana y la victoria segura del reino de Dios. Si el libro no se interpreta literalmente, será imposible entender su verdadero significado y mensaje. O sea, mucha gente pues lo interpreta en tonos figurados. Usted no lo puede interpretar en forma figurada porque entonces pierde su verdadero significado y mensaje. Por ejemplo, vamos a suponer, bueno, el milenio es simbólico. Para algunos el milenio ya pasó. Digo, ¿en qué época pasó el milenio? Porque no ha habido historia de la humanidad en que haya habido un milenio. Pero algunos enseñan que ya el milenio pasó. Entonces el libro hay que interpretarlo literalmente. Cuando habla allí de las cosas, son literalmente. Claro, hay cosas que nuestra mente quizás no entienda porque hay cosas que son explicadas del mundo espiritual. Por ejemplo, cuando vienen las plagas, cómo se van a manifestar aquellas langostas. Pero hermano, eso es real, eso va a ser así. Y claro, la iglesia no va a estar presente en ese periodo del tiempo de la gran tribulación y cuando Dios envíe los juicios a la tierra, que de eso vamos a hablar por supuesto en el estudio de forma detallada. Ahora bien, el bosquejo del libro de Apocalipsis, usted lo va a tener hoy, yo se lo voy a dar. Las cosas que has visto están en el capítulo 1, ahí está la revelación de Jesucristo, la salutación a las 7 iglesias, y entonces el libro de Apocalipsis se divide en 3 partes. Lo que has visto, capítulo 1, y hay una descripción de Cristo, después léalo. Por ejemplo, dice allí, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, o sea, el primero que resucitó para no morir, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado. Después dice el versículo 11, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir. Y a partir del versículo 9 se da una descripción de Cristo. Por ejemplo, dice el versículo 12, acuérdese que esto le fue mostrado a Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese era Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, voy a terminar con esto y voy a decir por qué. Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y entonces él se reveló, yo soy Cristo. ¿Por qué digo que dice aquí que cuando Juan vio eso, dice, cuando yo vi esto, caí como muerto a sus pies? Porque hoy usted escucha a falsos apóstoles que dicen que Jesucristo se le manifestó y se estaban afeitando. Y siguieron afeitándose igual que si nada. Cristo le estaba hablando y ellos afeitándose.
Eso no funciona así. Entonces no fue Cristo que se te manifestó, fue otra cosa. Porque cuando Cristo se manifiesta, como en este caso, lo que tiende es uno a caer postrado ante la majestuosidad de ese Dios verdadero manifestado en carne. Ahora, lo segundo que trata el libro en el bosquejo, que son mensajes a las 7 iglesias, son los capítulos 2 y 3. Ahora cuando estudiemos el mensaje a las 7 iglesias, esas eran 7 iglesias reales, pero vamos a ver qué mensaje tiene para nosotros. El mensaje es lo importante. Así que la otra parte del bosquejo de las que son el mensaje a las 7 iglesias, capítulos 2 y 3. Ahora, las que han de ser después. En primer lugar, Juan es llevado al cielo y el libro sellado. Eso está en el capítulo 4 y 5. Usted va a tener esta hojita hoy, que yo se la voy a dar. Yo la hice hoy. Preparé todos los PowerPoint y la hojita la preparé hoy para ustedes especialmente. Cuando usted le pregunte, bueno, el capítulo 1 es la revelación, ¿verdad? La descripción de Cristo. El capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. El capítulo 4 es cuando Juan es llevado al cielo y en el capítulo 5 está el libro sellado. Claro, esto lo vamos a estudiar en detalle, pero es bueno tener un bosquejo del libro. Ahora, después viene la tribulación y los juicios de Dios. Eso están de los capítulos del 6 al 18. O sea, cuando ya entremos en la tribulación y los juicios de Dios, son de los capítulos 6 al 18. Y después, la manifestación gloriosa de Cristo y las bodas del Cordero están en el capítulo 19. Claro, hay otras cosas allí que vamos a ver. Después, en el capítulo 20, el reino milenial y el juicio final. Y después, la creación de cielo y tierra nueva e implantación del reino eterno de Dios, capítulo 21 y 22. Si no sabemos eso, no podemos meter en el 21, en el capítulo 21 y 22, el reino milenial, ni puedo meter en el capítulo 19 el mensaje a las 7 iglesias. Ya por lo menos tengo una idea de qué trata el libro. Cuando estudiemos la palabra de Dios, tenemos que hacer dos cosas. Orar al Señor que Él nos guíe para interpretar esto, a la luz de lo que el Espíritu Santo nos va a revelar. Porque yo puedo hacerles un cuento, bueno, no voy a decir un cuento chino, un cuento polaco, como sea. O sea, un cuento de eso que no es verdad. Y ustedes quizás me lo crean. Pero cuando el pastor quiere enseñar palabra de Dios, lo primero que tiene que decir esto, vamos a estudiarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y cada uno tiene la bendición de tener el Espíritu Santo que lo guía para saber si lo que enseñamos es verdad. Porque si hay algo aquí que yo diga que no es verdad, usted lo va a saber. Porque el Espíritu Santo va a decir, no, eso no lo aceptes. Así aprendí yo en mi vida cristiana. Yo escuchaba los mensajes, yo los meditaba, llegaba a mi casa, buscaba la Biblia, pedía la dirección de Dios y así fue aprendiendo. Cuando yo comencé en el Evangelio, por supuesto que no conocía lo que conozco hoy, porque el conocimiento, igual que la santidad, es progresivo, va de poco a poco, de año en año. Además, quiero aclarar esto, ni el conocimiento ni el crecimiento tiene que ver con el tiempo en la iglesia, tiene que ver con la dependencia de Dios. Porque yo he conocido creyentes, y quizás usted también, que llevan 50 años y están así, miren, no han crecido ni una pulgada del piso. Porque no se han encomendado a Dios, porque no han dependido de Dios. Es posible que llegue una persona a la iglesia y a los 6 meses usted dice, oye, pero esto es un gigante espiritual, porque el crecimiento no viene por el tiempo. Ustedes saben, por ejemplo, los árboles, las matas frutales por el tiempo. Usted siempre una mata ahora una matica chiquita de mamey, por ejemplo, y tiene que esperar por lo menos 5 o 6 años, o 4 años, no sé, lo que sea. Una mata de mango igual. Bueno, el crecimiento espiritual no es igual. El crecimiento espiritual viene por la dependencia de Dios. Entonces hay hermanos que llegan a la iglesia, se entregan, reciben a Cristo, empiezan a tener un contacto directo con el Señor, una dependencia, y entonces empiezan a crecer. Y usted dice, oye, pero ¿cómo tú sabes esto? Yo llevo 40 años y no lo sé. Bueno, el problema es la dependencia, porque la dependencia de Dios es la que me va a dar a mí esa revelación. Así que esto lo vamos a ver en este libro. Vamos a empezar hoy con la revelación de Jesucristo. Todos sabemos que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, que Cristo y el Padre son uno, pero vamos a ver la revelación de Jesucristo en el capítulo 1. Ya hemos leído algunas de las cosas que están allí, así que cuando usted lea el capítulo 1 trata de la revelación de Jesucristo. Hemos puesto este versículo que viene ahora 8, es una revelación gloriosa como Dios que es, o sea, una revelación gloriosa de Cristo como Dios que es. Y vamos a ver el versículo 8, que es uno el que lo resume.
Yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. O sea, yo soy el que siempre he existido, el que nunca tuve comienzo. Eso es lo que quiere decir eso. O sea, ya por ahí tengo una descripción. O sea, Cristo siempre existió como Dios que es. O sea, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. O sea, no tuve un principio ni tengo un fin, son eternos. Dice, el Señor que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, el Señor que fue, que es y que seguirá siendo. Dios ha sido eterno, y válgala, esto parece algo que no suena bien, que ha sido eterno siempre, y lo estoy diciendo para poder captarlo. Eterno es algo que no tiene principio ni tiene fin, y hay algo maravilloso en Dios, y en Cristo por supuesto que también es Dios la segunda persona, que es un Dios que siempre ha sido el mismo, o sea, no ha cambiado, porque a través de los siglos, a través de los años, las personas cambian, los pueblos cambian, las instituciones cambian, las cosas humanas cambian, pero Dios no. Dios tiene sus atributos que son innatos en Él. Por ejemplo, es omnipresente, es omnisciente, es todo amor, es toda justicia, toda sabiduría, y eso no ha cambiado. Es misericordioso, es un Dios de paz, es un Dios de amor, es un Dios de juicio, es un Dios de ira, y eso no ha cambiado, Él permanece igual. O sea, no hay nada que pueda cambiar a Dios, porque Dios es eterno, es inmutable. Precisamente uno de los atributos de Dios es que es inmutable. Así que aquí Cristo se está manifestando como el Dios encarnado, el que no tiene principio ni fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El único que es todopoderoso, ¿quién es? Dios. Pero aquí está hablando de Cristo, y eso nos revela de que Cristo también es Dios. Así que ya ahí tenemos en el capítulo 1, después usted se lo va a leer detalladamente, porque en este estudio yo quiero dejarle alguna tarea. La tarea para esta semana, o sea, hasta el domingo, léase el capítulo 1. Pero cuidado allí, no empieza a leer. Yo lo voy a decir como uno lee, como lee a veces la gente. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz sea a vosotros, al que es, si quiere de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestro pecado, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al sea gloria del imperio de los siglos. Amén. Si yo leo eso, no voy a entender nada. No, usted no me entendió, no, yo tampoco me entendí, José. Porque la Biblia usted tiene que leerla con la ayuda de Dios, pero despacio, no esté apurado. Además, ¿por qué nos apuramos nosotros? Nosotros sí a veces nos apuramos, ¿sabe por qué? Porque dependemos del tiempo, pero Dios no necesita que usted lo apure, si Dios es eterno. Entonces dedíquele tiempo, léase el capítulo 1, pero despacio. Señor, ayúdame a ir entendiendo esto. Por ejemplo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La pregunta es, ¿quién es Jesucristo y quién es Dios? Bueno, Jesucristo es el Hijo, Dios es el Padre y se lo dio porque ese fue el acuerdo que tuvieron. Ya lo hemos dicho muchas veces. La Trinidad es algo perfecto y en la Trinidad pues se acordó que el Padre es el creador, sustentador, el Hijo, el mediador, el Redentor y el Espíritu Santo, el que estaría en el creyente, y los tres estuvieron de acuerdo. La revelación Cristo la recibió del Padre y el Padre, entonces después Cristo mandó un ángel para que se revelara a Juan, punto. Pero cuando lean la Biblia tiene que ser así. Así que en el capítulo 1 vamos a ver la revelación de Jesucristo. Ahora vamos a ver, y vamos a comenzar hoy, quizás no lo vamos a dar todo, vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias. Eran las 7 iglesias de Asia, están en los capítulos 2 y 3. Es el perfecto retrato histórico de lo que sería la iglesia. Número 7, perfección. Quiero aclarar esto. Cuando digo que sería el perfecto retrato histórico de lo que sería la iglesia, es lo siguiente. Las iglesias no eran ficticias, eran iglesias reales. Pero cuando estudiemos ahora, vamos a ver que lo que sucedió en esas iglesias ha sucedido en la iglesia cristiana a través de estos 2000 años. Eso es lo que quiere decir. Pero no es que yo esté diciendo que las iglesias no eran reales. Eran 7 iglesias reales. Ahora bien, ¿por qué se escogieron estas 7 iglesias? Bueno, algunos piensan que en estas 7 iglesias Juan tuvo que ver quizás con la visita que hizo en ella. Había estado muchas veces en ella. Pero en Asia había muchas iglesias. Se escoge porque las 7 iglesias reunidas recogen todo lo que sería la iglesia actual. O sea, lo que sería la iglesia como tal. No estoy hablando de una iglesia determinada, digamos, como este ministerio hispano de Coral Reef Baptist Church, o la iglesia Betel, o la iglesia Getsemaní, un ejemplo, los nombres de la iglesia, no. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Todos, el creyente, el que ha creído en Cristo es
miembro de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene, ni es bautista, ni metodista, ni pentecostal. Es la iglesia de Cristo, la iglesia universal. A esa iglesia pertenecemos todos los redimidos. Bueno, cuando estudiemos este mensaje a las 7 iglesias, vamos a ver por qué Dios lo hizo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en la iglesia en todos estos años. O sea, lo que hubo en estas iglesias, lo ha habido en la iglesia en sentido general. Y ese es el mensaje que tenemos. Y claro, eran iglesias, cada una en particular. Ahora, en este mensaje a las 7 iglesias, se repite, después usted me lo verifica. Yo quiero que usted verifique, eso es otra tareita. Se repite 7 veces: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a leerle la primera parte. Dice allí en el versículo 7 del capítulo 2, solamente voy a leer eso: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, lo que Dios quería era que Juan transmitiera, que cuando se leyera esto, entendieran que era lo que el Espíritu de Dios quería comunicarle a la iglesia. Porque se repite 7 veces, y 7 tiene que ver con perfección. Era el perfecto mensaje de Dios. Pero bueno, les voy a dar una ayudadita. En 2:7 aparece el primero: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Después, en ese mismo capítulo 2, en el versículo 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después, en ese mismo capítulo, en el versículo 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después, en ese mismo capítulo, en el versículo 29, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Después, en el capítulo 3, versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después, en ese mismo capítulo 3, el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después, en ese mismo capítulo, el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después usted cuenta a ver si no son 7. Entonces, cuando yo estudio la Biblia, tengo que hacer eso, hijo. Ese hijo me lo estoy diciendo yo también, me lo estoy diciendo a usted. O sea, sí, el pastor dice que eso se repite 7 veces, pero déjame verificarlo. Pero ¿por qué el Señor repite 7 veces eso? Porque 7 es número perfecto. Dios quiere que tú tengas y que yo tenga la perfecta revelación dada por Dios. Pero es imposible tener la perfecta revelación dada por Dios si no dependo del Espíritu Santo. Porque fíjense cómo dice la expresión: el que tiene oído, oiga lo que el pastor, lo que el maestro, lo que el evangelista, lo que el apóstol tal. No, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es? El Espíritu Santo, hijo. Es el Espíritu Santo. Entonces, de esa forma yo voy a entender el mensaje. Ven que no es tan difícil entender el libro de Apocalipsis. No lo hemos empezado todavía, pero ya estamos entrando, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Y hay que hacerlo de una forma pausada, ¿verdad? Yo hago un esfuerzo cuando tengo que hablar más despacio, porque yo soy de hablar muy rápido, ¿verdad? Y ustedes saben que a mí en Cuba me habían puesto metralleta por lo rápido que yo hablaba. Sí, yo hablaba de una forma, y sí, yo decía las palabras. Ustedes saben que normalmente el ser humano habla unas 70 palabras por minuto, a veces 80, depende. Bueno, yo hablaba de 100 a 120, siempre fui así. Pero bueno, yo a veces trato de repetir las cosas por eso mismo, para si usted no las captó. Y claro, a veces subo la voz no porque yo quiera, que se me sale el volumen. Tengo problemas del control de volumen, pero saben que eso es bueno, porque eso me ha ayudado a mí. Porque cuando yo subo la voz, yo también me subo, ¿no? Me estoy oyendo yo mismo. Porque lo que el Espíritu dice a las iglesias, yo lo tengo que oír también. Cuando yo estoy enseñando, yo estoy oyendo. Y cada vez que yo enseño, aprendo algo nuevo. Hoy yo estoy aprendiendo algo nuevo. Vamos nada más que a terminar con la iglesia, el primer mensaje a la iglesia. El primer mensaje, eso que usted ve allí, son este PowerPoint, me lo hizo una hermana que trabajaba conmigo allá en la oficina, y que la dedicamos simplemente a que me hiciera todos los estudios, o la mayoría, no todos, pero una gran parte de los estudios bíblicos me los hiciera en PowerPoint. Ella estaba preparada para esto. Eso que ustedes ven son las ruinas de lo que era, en este caso, la iglesia de Éfeso, y por eso ella me lo puso, Éfeso, que fue el primer mensaje. Si usted va allí al capítulo 2, el primer mensaje dice: mensaje a las 7 iglesias. El primer mensaje es a la iglesia de Éfeso. Y quizás tenga razón, Éfeso estaba cerca de la isla de Patmos, ¿verdad? Que estaba en el mar Egeo. Éfeso, sufrimiento,
paciencia, trabajo arduo, dejadez del primer amor. Capítulos 2, 3 y 4. Yo voy a leerle el capítulo 2, los versículos del 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, porque cada iglesia tenía un mensaje de Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, el Señor sabe lo que nosotros hacemos. Y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hay muchos falsos apóstoles dentro de la iglesia. Y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que se preocupaba por eso. Y has sufrido, y has tenido paciencia. Versículo 3. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí está la primera enseñanza. Muchas iglesias han dejado a través de la historia su primer amor. Yo no sé si usted recuerde, usted lo puede traer a la mente ahora porque no es tan difícil. Recuerde sus primeros años en el Evangelio, cuando usted conoció al Señor, ¿verdad? Qué fuerza, qué energía, qué deseo. Bueno, eso no se puede quitar. El deseo de leer la palabra, de estudiar la palabra, de orar, de venir a la iglesia. Entonces, es como que cuando pasa el tiempo, eso se nos va olvidando. Tenemos que orar, por eso tenemos que orar todos los días. Señor, no permite que mi primer amor no lo pierda. Eso es lo que debe estar en el matrimonio, en el hogar. El primer amor debe estar allí, todos los días. Bueno, yo se lo digo a mi hija, ella está aquí. Todos los días yo me acuerdo de mi esposa. Y recuerdo cuando nos hicimos novios. Y recuerdo cuando yo iba a la escuela, cuando le pedí, yo tuve que pedirle hacer el permiso para visitarla al papá y al abuelo. Y qué clase, no eran fáciles, ninguno de los dos. Pero y entonces yo me acuerdo que iba a los viajes yo a Cienfuegos a verla, porque ella vivía con su abuelo en Cienfuegos. Y yo me recuerdo que yo estaba en el viaje, yo salía de mi casa de Camojaní, en Las Villas, cerca de Santa Clara, a las 8 de la mañana. Y había veces que llegaba a Cienfuegos a las 4 de la tarde. Es que había un transporte tan bueno, que era que no había guagua, había que esperar allí desde las 8, un viaje que se hace en un auto en 2 horas y media. O sea, un viaje de aquí a Miami, o quizás menos. Pero yo iba, qué alegría me daba, que yo anhelaba que llegara el sábado. Bueno, ese es el primer amor. Por ese primer amor tiene que perseverar en el matrimonio, pero más en mi servicio a Dios. A mí no se me puede olvidar cuando yo comencé en el Evangelio. No se me puede olvidar, nunca se me va a olvidar. Y doy gracias a Dios por ello. Y doy gracias a Dios porque todavía le puedo servir. Y mi oración es, Señor, permite que yo te pueda servir con este tono de voz hasta que yo pueda. Punto. Sí, porque tú sabes que según pasando los años uno va bajando la edad, va bajando el volumen, pero a mí parece que me va subiendo, a mí no me baja, pero doy gracias a Dios por ello. Bueno, una de las cosas que tenía Éfeso era el primer amor. Muchas iglesias a través de la historia han dejado su primer amor, pero otra de las cosas que tenía Éfeso era sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento ha pasado la iglesia en estos 2000 años? ¿No ve que eso está incluido en la historia de la iglesia? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuántos a veces familiares que nos dejaron, que nos incriminaron, que nos abandonaron por nosotros entregarnos a Cristo? Y también paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene que tener la iglesia para sobrellevarnos unos a otros, para sobrellevar a la familia, para sobrellevar al vecino, para sobrellevar inclusive aún a los enemigos? Yo viví un tiempo muy difícil en que tenía muchos enemigos, no porque yo los quisiera, sino porque ellos se brindaban voluntarios. Y entonces yo tenía que tener paciencia con ellos. Y doy gracias a Dios porque Dios siempre me dio esa paciencia. Y pude siempre dar el mensaje que Dios quería. Así que Éfeso tenía sufrimiento, paciencia, trabajó arduamente a través de todos estos 2000 años. La iglesia ha trabajado. Por eso estamos aquí. Porque la iglesia ha seguido predicando el Evangelio. Que ha habido corrompimiento, vamos a ver después en otra iglesia, que ha habido apostasía, sí, pero la iglesia ha trabajado arduamente a través de todos los tiempos. Porque a través de todos los tiempos de estos 2000 años, siempre ha habido un remanente fiel que se ha preocupado por enseñar la palabra. Entonces, ¿cuál debe ser mi oración como parte de la iglesia? Señor, permite que yo siempre trabaje arduamente en tu obra, por amor a ti, que tú lo diste todo por mí. Y la otra oración que debe estar incluida junto con todo eso es que yo no deje nunca el primer amor. Ese primer amor de cuando uno comenzaba en el Evangelio. Hermano, Dios tiene grandes cosas para nosotros, maravillosas. Vemos un mundo que se está desintegrando, pero qué bueno es que tenemos un reino eterno que ya está asegurado
que va a ser para disfrutarlo por toda la eternidad. De eso habla el libro de Apocalipsis. Eso es lo que vamos a ver. Pero en este primer mensaje, ahí lo vamos a dejar hoy, de Éfeso vemos sufrimiento, la iglesia lo que ha sufrido a través de todos los años, la paciencia que ha tenido que tener para soportar a los que la han perseguido, el trabajo arduo de los misioneros, de los pastores, de los maestros, de los miembros de la iglesia que han trabajado, porque la iglesia es un cuerpo. O sea, el pastor quizás es la parte visible, no la cabeza. La cabeza, acuérdense que es escrito. Si alguien le dice alguna vez a ustedes que la cabeza de la iglesia es el pastor, díganle que está mintiendo. La cabeza de la iglesia es Cristo. El pastor es un miembro más, parte de ese cuerpo, y entonces tiene la labor de enseñar, de dirigir la grey. Pero somos parte del cuerpo. Pero que yo como cuerpo, puede ser que sea el dedito chiquito, puede ser que sea este dedo pulgar, puede ser que sea un dedo, o puede ser que sea algo que no se vea, pero yo tengo que hacer mi trabajo. ¿Saben que en el cuerpo los órganos más importantes no se ven? Usted creerá que la mano es importante, sí es importante. Esta es importante, los ojos son importantes, los oídos son importantes. Bueno, las orejas, los oídos están acá adentro. Las orejas mías son parabólicas, son echaditas para adelante. Pero lo más importante es lo que no se ve: el corazón, los pulmones, ¿verdad? El sistema circulatorio, ¿verdad? El sistema nervioso, eso no lo vemos. Eso es lo más importante en el organismo. Sin eso no podemos vivir. Entonces, a veces en la iglesia hay hermanos muy importantes que no los vemos, pero están allí. Son los que oran, los que invitan, los que trabajan. A otros sí los vemos trabajar en diferentes ministerios. Pero hermano, cada uno tiene que hacer su trabajo como lo hizo Éfeso, arduo y sin dejar el primer amor. Que ese sea el mensaje de hoy. Señor, permite que como iglesia nosotros sigamos lo de Éfeso, que nunca dejemos el primer amor y que trabajemos arduamente, dispuestos a sufrir y con paciencia. Y que oremos. A ella se le dice: dejaste el primer amor, pero acuérdese que ella fue recompensada, y Dios le estaba diciendo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Para no dejar el primer amor, tengo que orar todos los días, tengo que leer la Biblia, siempre que pueda venir a la iglesia. Déjame decirle, yo sé que hay muchos hermanos que no pueden venir los miércoles, hay hermanos que quizás no puedan venir el domingo. Lo importante es que estemos siempre dispuestos a buscar de Dios, ya sea en la iglesia, en un estudio, en el mensaje o en la casa. Que Dios nos bendiga, y ojalá que este estudio de Apocalipsis nos sirva para estar preparados, para que cuando veamos toda esta hecatombe que está sucediendo a nivel mundial, digamos: la victoria está asegurada por el Dios Todopoderoso, y la historia humana está llegando a su final. Ya el imperio del hombre se está acabando y va a llegar el reino eterno de Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la revelación de tu palabra. Ayúdanos a entender que la podemos comprender plenamente con la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdanos a discernirla. Y gracias porque tu palabra nos repite en este último mensaje tuyo dado 7 veces: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que nosotros podamos oír la palabra tuya guiada por el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros. Gracias por tu amor. Bendice a cada hermano aquí presente. Gracias por su trabajo, por su ayuda. Bendice a los que nos están escuchando y viendo por Facebook. Bendice a aquellos que quizás hoy no han podido venir. Guárdales y cuídales, y sé con cada pastor, con cada misionero, con cada iglesia, para que podamos cumplir la misión para la cual tú nos has llamado: ser luz del mundo, sal de la tierra, y dar el mensaje de salvación tal como Él es. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.